Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Las palabras que me destrozaron el alma no fueron dichas por un extraño ni por un enemigo. Fueron dichas en mi propia casa frente a la mesa donde él había crecido, donde había celebrado sus cumpleaños, donde yo le había enseñado a rezar antes de comer. Tenía 72 años cuando escuché esas palabras. 72 años de trabajo honesto, de sacrificios que nadie vio de noche sin dormir cuidando a mis hijos cuando estaban enfermos. 72 años construyendo lo que creía que era una familia unida. Viejo, vende todo y te vas al asilo, así me lo dijo. Sin pestañear, sin el más mínimo rastro de vergüenza en su rostro. Mi hijo mayor Roberto, el mismo que yo había cargado en mis hombros para que viera mejor los desfiles cuando era niño. El mismo al que le pagué la universidad vendiendo mi camioneta. El mismo por quien trabajé 12 horas diarias durante 30 años. Y lo peor no fueron las palabras. Lo peor fue la mirada de su esposa Patricia sentada a su lado, con una sonrisa apenas disimulada. Esa sonrisa que decía, por fin lo dijo. Por fin vamos a tener lo que nos pertenece. Me quedé paralizado. El tenedor se me cayó de la mano y el sonido del metal contra el plato resonó en el silencio que siguió a sus palabras. Nadie más habló. Mi hija Ana bajó la mirada. Mi hijo menor Carlos, que había venido de visita desde Barcelona, se aclaró la garganta pero no dijo nada. Antes de continuar con mi historia, quiero pedirte algo. Si alguna vez has sentido que tu familia te dio la espalda, si alguna vez has sentido que tus sacrificios no valieron la pena, entonces esta historia es para ti. Quédate hasta el final porque lo que pasó después cambió todo. Pero te advierto, no vas a creer cómo terminó esto. Esa tarde de domingo había comenzado como todas las demás. Yo había preparado el cocido madrileño que tanto les gustaba. Había puesto la mesa con el mantel bordado que mi esposa Clara había hecho años atrás cuando todavía estaba conmigo. Había sacado las copas buenas esas que solo usábamos en ocasiones especiales. Porque para mí cada vez que mis hijos venían a casa era una ocasión especial. Había pasado 3 días cocinando. El viernes compré los garbanzos, el chorizo, la morcilla. El sábado preparé el caldo desde temprano con huesos de ternera y gallina como me enseñó mi madre. Ese domingo por la mañana me levanté a las 6 para tener todo listo a las 2 de la tarde cuando llegarían. Recuerdo que cuando llegaron noté algo diferente. Roberto y Patricia llegaron primeros media hora antes de lo acordado. Eso ya era extraño. Roberto nunca era puntual. Patricia entró sin saludarme, fue directamente al salón y empezó a mirar las paredes, los cuadros, los muebles, como si estuviera haciendo un inventario. «Papá, tenemos que hablar», me dijo Roberto mientras yo todavía estaba en la cocina revolviendo el caldo. Su tono era seco, impaciente. No era el tono de un hijo que viene a compartir la comida con su padre. Era el tono de alguien que viene a cobrar una deuda. Pero yo, como siempre, ignoré las señales. Pensé que estaba imaginando cosas, que tal vez había tenido un mal día en el trabajo, que tal vez estaba cansado. Siempre encontraba excusas para él. Siempre. Cuando todos estuvieron sentados a la mesa, serví el cocido como lo había hecho cientos de veces. El vapor subía de los platos, llenando el comedor con ese aroma que siempre me recordaba a mi madre, a mi infancia, a tiempos más felices. Pero nadie parecía notarlo. Patricia miraba su teléfono. Roberto tamborileaba los dedos sobre la mesa. Solo Carlos y Ana comían en silencio con las cabezas gachas. Entonces Roberto dejó caer el tenedor. El sonido metálico cortó el aire. Todos levantamos la vista. «Ya no puedes seguir viviendo solo aquí, papá. Esta casa es demasiado grande para ti. Necesitas cuidados. Necesitas supervisión. Supervisión». Esa palabra me golpeó como una bofetada. Como si yo fuera un niño que no puede cuidarse solo. Como si 72 años de vida no me hubieran enseñado nada. «Estoy perfectamente bien», respondí con calma, aunque por dentro sentía que algo se quebraba. «Cocino limpio, pago mis cuentas. No necesito que nadie me supervise». Patricia soltó una risa corta y falsa. «Fernando, seamos realistas. Tienes 72 años. ¿Y si te caes? ¿Y si te pasa algo y nadie se entera?
Vengo al doctor cada 3 meses. Mi presión está controlada. Camino 1 hora todos los días. Estoy más sano que muchos jóvenes de 40. Fue entonces cuando Roberto lo dijo. Las palabras que nunca olvidaré. Las palabras que marcaron el final de algo y el comienzo de otra cosa que aún no sabía qué era. Viejo, vende todo y te vas al asilo. Esta casa vale mucho dinero. Podemos venderla, repartir el dinero entre nosotros, y tú estarás bien cuidado en una residencia. Es lo mejor para todos. Para todos. No dijo para ti. Dijo para todos. Y en ese todos, yo no estaba incluido. En ese todos, solo estaban ellos contando mi dinero, dividiendo mi casa, planeando mi vida, como si yo ya estuviera muerto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Ana esperando que dijera algo, pero ella solo miraba su plato. Miré a Carlos, y vi en sus ojos algo que me dolió aún más lástima. Mi hijo menor me miraba con lástima, pero no con la valentía suficiente para defenderme. Patricia se inclinó hacia adelante con esa voz dulce y venenosa que había perfeccionado durante años. Fernando, piénsalo, los asilos ahora son muy buenos. Tendrás compañía, actividades enfermeras disponibles las 24 horas. Y nosotros podremos visitarte cuando queramos. Cuando queramos. No todos los días. No cada semana. Cuando queramos. Es decir, casi nunca. Me levanté de la mesa despacio. Mis piernas temblaban, pero no iba a dejar que lo notaran. Los miré uno por uno. A Roberto con su traje caro que yo le había ayudado a pagar. A Patricia con sus joyas que brillaban en sus dedos. A Ana, que no podía sostenerme la mirada. A Carlos, que parecía querer decir algo, pero no encontraba las palabras. «Salgan de mi casa», dije con una voz que no reconocí como mía. Era una voz fría, dura, definitiva. «Salgan ahora». Roberto se puso de pie de un salto. «Papá está siendo irracional. Solo queremos lo mejor para ti. He dicho que salgan». Y salieron. Todos. Incluso Carlos, que al pasar junto a mí murmuró un «lo siento», que apenas pude escuchar. Me quedé solo en esa casa que de repente parecía más grande y vacía que nunca. El cocido se enfriaba en los platos. El mantel de Clara estaba arrugado. Y yo estaba de pie en medio del comedor con 72 años a mis espaldas preguntándome cómo había llegado hasta aquí. Pero lo que ellos no sabían, lo que ninguno de ellos imaginaba, era que yo no era el viejo ingenuo que creían, que yo había estado escuchando, que yo había estado observando, y que yo, Fernando Gutiérrez, todavía era el dueño legal de cada centímetro de esa casa y de todo lo que había en ella. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 72 años. Nací en un pueblo pequeño de Ávila, donde el invierno era tan frío que teníamos que romper el hielo del agua para lavarnos la cara. Llegué a Madrid con 18 años sin nada más que una maleta de cartón y el nombre de un primo lejano que supuestamente podía conseguirme trabajo. Trabajé de todo. Cargador en el mercado de frutas, ayudante de albañil, repartidor de pan en las madrugadas. Mis manos se curtieron rápido. Aprendí que el mundo no regala nada a nadie y que si quieres algo tienes que ganártelo con sudor y constancia. Conocí a Clara cuando tenía 25 años. Ella trabajaba en una panadería cerca de la obra, donde yo estaba ayudando a construir un edificio. Todos los días pasaba frente a esa panadería, y todos los días ella estaba ahí, con su delantal blanco y su sonrisa que iluminaba la mañana. Tardé 3 meses en atreverme a hablarle. Cuando finalmente lo hice, lo único que pude decir fue, «¿Me vendes el pan más fresco que tengas?» Ella se rió. Esa risa franca y limpia que me acompañó durante 45 años. «Todo mi pan es fresco», me respondió. «Pero para ti voy a apartarte el mejor». Nos casamos 2 años después en una ceremonia pequeña en la iglesia del barrio. No teníamos dinero para un gran banquete, así que Clara y su madre prepararon la comida y mis compañeros de trabajo trajeron el vino. Fue perfecto. Fue todo lo que necesitábamos. Roberto nació 1 año después. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era un bebé grande, casi 4 kilos. Y Clara sufrió mucho en el parto. Pasé la noche caminando por los pasillos del hospital rezando a todos los santos que conocía.
Cuando finalmente la enfermera salió y me dijo, «Es un niño y su esposa está bien», me senté en el suelo y lloré. Le puse Roberto por mi padre que había muerto cuando yo tenía 15 años. Quería que mi hijo llevara ese nombre con orgullo. Quería que supiera de dónde venía, quiénes eran sus raíces. 3 años después llegó Ana. Ella era completamente diferente a Roberto. Donde él era ruidoso y exigente, ella era tranquila y observadora. Tenía los ojos de Clara grandes y oscuros, y esa misma forma de inclinar la cabeza cuando escuchaba. Y cuando ya pensábamos que nuestra familia estaba completa, llegó Carlos. Fue una sorpresa. Clara tenía 40 años y yo 43. Los doctores nos advirtieron de los riesgos, pero Clara estaba decidida. «Este bebé viene por algo», decía. «Dios no comete errores». Carlos nació prematuro, pequeño y frágil. Pasó 2 semanas en incubadora. Yo iba todos los días al hospital después del trabajo. Me lavaba las manos hasta que me dolían y metía mis dedos por los agujeros de esa caja de plástico para que él sintiera que no estaba solo. Las enfermeras me decían que los bebés prematuros necesitan sentir el tacto, necesitan saber que alguien los espera afuera. Carlos creció fuerte. Más fuerte de lo que nadie esperaba. Se fue a Barcelona a estudiar arquitectura con una beca que consiguió por sus propios méritos. Siempre fue el más independiente de los 3. Criamos a nuestros hijos con lo que teníamos. No era mucho, pero era honesto. Clara trabajaba medio tiempo en una tienda de telas y yo había logrado establecerme como contratista de construcción. No era rico, pero ganaba lo suficiente para que nunca les faltara comida, ropa limpia y libros para el colegio. Les enseñé a trabajar. Los fines de semana, cuando tenía trabajos pequeños, los llevaba conmigo. Roberto aprendió a mezclar cemento a los 12 años. Ana me ayudaba a medir y cortar madera. Carlos era el que organizaba las herramientas y se aseguraba de que no faltara nada. «El trabajo dignifica», les decía. «No importa qué hagas en la vida, hazlo bien. Hazlo con orgullo». Compré esta casa cuando Roberto tenía 15 años. Era una casa vieja en un barrio que todavía estaba desarrollándose. Nadie la quería. Las paredes tenían humedad, las tuberías goteaban el techo, tenía goteras. Pero yo vi potencial. Vi un hogar. Pasé 2 años renovándola. Cada fin de semana, cada tarde libre, cada momento que podía robar al descanso. Clara me ayudaba a pintar. Los niños limpiaban los escombros. Fue un proyecto familiar. Fue nuestro proyecto. Cuando finalmente terminamos esa casa vieja y abandonada, se había convertido en un hogar hermoso. Las paredes estaban limpias y pintadas de un amarillo suave que a Clara le encantaba. El jardín, que antes era un descampado lleno de basura, ahora tenía rosales que ella cuidaba como si fueran sus hijos. «Esta casa es nuestra victoria», me dijo Clara la noche que nos mudamos. Estábamos sentados en el suelo del salón comiendo bocadillos, porque aún no teníamos muebles. Es la prueba de que si trabajas duro y no te rindes, puedes construir algo hermoso. Los años pasaron rápido. Demasiado rápido. Roberto se graduó de la universidad, estudió administración de empresas. Consiguió un buen trabajo en una empresa de consultoría. Se casó con Patricia, una mujer que desde el principio me pareció demasiado preocupada por las apariencias. Pero Roberto parecía feliz y eso era lo que importaba. O eso creía yo. Ana estudió enfermería. Se casó con Javier, un tipo tranquilo que trabajaba en correos. Tuvieron 2 hijas hermosas que son la luz de mis ojos. Ana venía a visitarme cada 2 semanas, siempre trayendo un pastel que había horneado, unas flores para el jardín, o simplemente su compañía. Carlos se quedó en Barcelona. Le va bien, es socio en un estudio de arquitectura. No se ha casado, dice, que aún no encuentra a la persona correcta. Lo visito 2 veces al año y él viene por Navidad y en verano. Clara murió hace 5 años. Cáncer de páncreas. Rápido y cruel. En 3 meses pasó de ser la mujer fuerte que conocí en esa panadería a una sombra frágil que apenas podía sostener una taza de té. Estuve con ella hasta el final. Le sostuve la mano. Le leí sus poemas favoritos. Le canté las canciones que le gustaban cuando éramos jóvenes.
Y cuando exhaló su último aliento sentí que una parte de mí moría con ella. Los primeros meses después de su muerte fueron los más oscuros de mi vida. La casa parecía inmensa sin ella. Cada rincón guardaba un recuerdo. Su sillón favorito junto a la ventana. Su taza de café con flores pintadas. Su cepillo todavía con algunos de sus cabellos. Pero sobreviví. No porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Porque Clara me había hecho prometer que seguiría adelante. Fernando, me dijo una semana antes de morir, prométeme que no vas a rendirte. Prométeme que vas a vivir, no solo existir. Así que viví. Aprendí a cocinar las recetas que ella preparaba siguiendo las notas que había dejado en su cuaderno. Mantuve el jardín exactamente como a ella le gustaba. Me uní a un grupo de mayores del barrio que jugaban dominó los jueves. Caminaba 1 hora cada mañana por el parque. No era la vida que había soñado, pero era mi vida. Y la estaba viviendo con dignidad. Entonces comenzaron los cambios sutiles. Roberto empezó a visitarme más seguido. Al principio me alegré. Pensé que la muerte de su madre lo había hecho reflexionar que valoraba más el tiempo conmigo. Pero pronto noté que sus visitas tenían un patrón. Siempre hacía las mismas preguntas. «Papá, todavía pagas la hipoteca de la casa. ¿Has pensado en hacer un testamento? ¿Tienes todos tus papeles en orden?» Patricia comenzó a acompañarlo. Nunca había mostrado mucho interés en mí antes, pero de repente estaba ahí sonriendo, preguntando por mi salud, comentando lo grande y vacía que era la casa para una sola persona. «Fernando, esta casa requiere mucho mantenimiento», decía mientras pasaba el dedo por los marcos de las ventanas como buscando polvo. «¿No sería más fácil para ti algo más pequeño? Un apartamento quizás. O una residencia donde no tengas que preocuparte por nada». Yo asentía y cambiaba de tema. Pero empecé a notar otras cosas. Noté cómo miraban los cuadros en las paredes. Cómo Patricia preguntaba sobre el valor de los muebles antiguos que Clara y yo habíamos coleccionado durante años. Cómo Roberto medía con la vista las dimensiones de las habitaciones. Una tarde, 3 meses antes de ese domingo fatídico, escuché algo que nunca debía haber escuchado. Roberto y Patricia estaban en la cocina. Yo había subido al 2º piso para buscar unas fotos viejas, y cuando bajé sus voces, llegaban claras desde la cocina. Hablaban en voz baja, pero no lo suficiente. «Esta casa vale fácilmente 400,000 euros», decía Patricia. «Tal vez más con lo que ha subido el barrio. Y él está solo. No necesita todo este espacio». «Lo sé», respondió Roberto. «Pero es terco. Dice que aquí construyó su vida con mamá». «Pues tendrá que entender que los vivos son más importantes que los recuerdos», replicó Patricia con dureza. «Tenemos 2 hijos en la universidad. Tu salario apenas alcanza. Este dinero nos vendría perfecto». Me quedé paralizado en las escaleras. Mi propio hijo hablando de vender mi casa como si yo ya no existiera. Como si mis deseos, mi vida, mis recuerdos no importaran. No bajé. Volví a subir en silencio y esperé hasta que se fueron. Esa noche no dormí, me quedé despierto mirando el techo pensando. ¿En qué momento se había convertido mi hijo en esta persona? ¿Dónde había quedado el niño que me abrazaba cuando llegaba del trabajo? El joven que lloró en mi hombro cuando Clara murió. Pero yo no era ingenuo. Había vivido 72 años. Había visto suficiente del mundo para saber que el dinero cambia a las personas, que la ambición puede corroer incluso el amor filial. Y tomé una decisión que cambiaría todo. Era un martes por la tarde, 3 semanas después de ese domingo terrible, cuando todo empezó a aclararse en mi mente. El sol entraba por la ventana de la cocina creando esos patrones de luz que tanto le gustaban a Clara. Yo estaba sentado en la mesa tomando mi café de las 4, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Desde aquel día ninguno de mis hijos había venido a verme. Roberto no había llamado. Ana me enviaba mensajes cortos, «¿Cómo estás, papá?», pero nunca venía. Carlos llamaba desde Barcelona los domingos como siempre, pero yo notaba la tensión en su voz. Sabía que Roberto le había contado su versión de los hechos.
Abrí la puerta y me encontré con mi vecina, doña Mercedes. Tenía 84 años, era viuda como yo, y vivía en la casa de al lado desde hacía más de 30 años. Nos conocíamos bien. Habíamos compartido muchos cafés, muchas conversaciones sobre el barrio, sobre nuestros hijos, sobre la vida. Fernando, me dijo con esa voz suya que siempre sonaba preocupada. Necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar? La hice pasar y preparé más café. Doña Mercedes no era de las que visitaban sin razón. Cuando se sentó frente a mí en la cocina vi que traía su bolso bien agarrado como si cargara algo importante. Escuché voces el otro día. Comenzó mirándome directamente a los ojos. El domingo pasado, voces altas. Y después vi a tu hijo salir muy enojado de tu casa. Asentí sin saber qué decir. El orgullo me impedía contarle los detalles, pero Mercedes era perspicaz. Había vivido suficiente para entender las cosas sin que se las explicaran. Fernando, voy a decirte algo porque te aprecio, porque apreciaba a Clara. Y porque sé que eres un hombre bueno. Los hijos a veces olvidan de dónde vienen. Olvidan los sacrificios. Y cuando eso pasa, uno tiene que protegerse. Sacó de su bolso una tarjeta. Era la tarjeta de un abogado. Notario público, decía. Javier Mendoza Ruiz. Este hombre me ayudó cuando mis hijos quisieron internarme en una residencia hace 10 años. Pensaban que ya no podía valerme por mí misma. Que mi casa era demasiado para mí, que sería mejor venderla y repartir el dinero. Hizo una pausa y tomó un sorbo de café. ¿Te suena familiar? Me quedé mirando la tarjeta. Las letras parecían bailar frente a mis ojos. Javier me ayudó a poner mis asuntos en orden. Me ayudó a proteger lo que era mío. Y gracias a él, todavía estoy aquí en mi casa viviendo con dignidad. Mis hijos aprendieron que su madre no era ninguna tonta. Tomé la tarjeta con manos temblorosas. No por miedo, sino por rabia. Rabia de que hubiera llegado a esto. Rabia de necesitar protegerme de mi propia sangre. Llámalo, me dijo Mercedes poniéndose de pie. Llámalo antes de que sea demasiado tarde. Antes de que aparezcan con papeles para que firmes con historias de que es por tu bien. Protege lo tuyo, Fernando. Lo construiste con tus manos. Es tuyo por derecho. Cuando se fue me quedé largo rato mirando esa tarjeta. El número de teléfono. El nombre. Javier Mendoza Ruiz, notario público. Especializado en derecho de familia y sucesiones. Esa noche tampoco dormí bien. Pero esta vez no fue por tristeza. Fue por algo diferente. Fue por claridad. Por primera vez en semanas, sentí que había un camino adelante. No un camino fácil, pero sí, un camino justo. Al día siguiente, miércoles, llamé al número de la tarjeta. Una secretaria amable me atendió y me dio cita para el viernes a las 10 de la mañana. 2 días. 2 días para ordenar mis pensamientos, para reunir mis papeles, para prepararme. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Me levanté temprano como siempre. Me afeité con cuidado, me puse mi mejor camisa, la azul que Clara me había regalado en nuestro último aniversario. Me miré al espejo y vi a un hombre de 72 años con arrugas que contaban historias con ojos cansados, pero todavía lúcidos, con la espalda un poco encorvada, pero no vencida. Clara, le dije a su foto en la mesita de noche, dame fuerzas para hacer lo correcto. La oficina del notario estaba en el centro, en un edificio antiguo pero bien mantenido. Subí las escaleras despacio, no por cansancio, sino porque necesitaba ese tiempo para calmar los nervios. Cada escalón era un pensamiento. Cada piso era una decisión que se solidificaba en mi mente. La secretaria me recibió con una sonrisa genuina y me hizo pasar inmediatamente. El despacho de Javier Mendoza era acogedor. Paredes llenas de libros, un escritorio de madera oscura, diplomas en las paredes. Pero lo que más me tranquilizó fue su rostro. Tendría unos 50 años, con canas en las sienes y unos ojos que habían visto muchas historias como la mía. Don Fernando me saludó estrechándome la mano con firmeza, pero sin exagerar. Mercedes me llamó para decirme que vendría. Siéntese, por favor. ¿Café? Agua. Un café, gracias. Esperó a que estuviéramos cómodos antes de hablar. No me apuró, no me presionó. Solo me dejó respirar. Cuénteme.
dijo finalmente. Cuénteme qué está pasando. Y le conté. Todo. Desde el principio. Desde el día que Clara murió y cómo cambió Roberto. Desde las visitas cada vez más frecuentes de Patricia con sus preguntas sobre la casa. Desde esa conversación que escuché en la cocina. Desde ese domingo terrible cuando mi hijo me dijo que vendiera todo y me fuera a un asilo. Javier escuchaba sin interrumpir, tomaba notas de vez en cuando. Asentía, y cuando terminé se reclinó en su silla y suspiró. Don Fernando, lamentablemente, su historia no es única. Veo casos como el suyo casi todas las semanas. Hijos que ven a sus padres como obstáculos, como cuentas bancarias con piernas. Pero usted ha hecho bien en venir. Abrió un cajón y sacó varios documentos. Formularios. Explicaciones legales. Opciones. Lo primero que necesito saber es cuál es su situación legal actual. ¿Tiene usted testamento? ¿Quién figura como heredero de la casa? Le expliqué que la casa estaba completamente pagada. La había terminado de pagar 10 años atrás, justo antes de que Clara enfermara. Estaba a mi nombre únicamente porque la habíamos comprado cuando aún no existían las leyes de gananciales que hay ahora. En cuanto al testamento, tenía uno básico que había hecho cuando los niños eran pequeños. Todo se dividía en 3 partes iguales, entre Roberto, Ana y Carlos. Perfecto, dijo Javier escribiendo. Eso nos da varias opciones. La primera es modificar ese testamento. Usted tiene todo el derecho del mundo de decidir quién hereda qué. No está obligado a repartir en partes iguales, si no lo desea. No quiero desheredar a mis hijos, dije rápidamente. No soy vengativo, pero tampoco quiero que crean que pueden presionarme, amenazarme, faltarme al respeto, y después quedarse con todo como si nada hubiera pasado. Entiendo perfectamente. Entonces, lo que sugiero es esto. Vamos a hacer un testamento nuevo con cláusulas específicas. Vamos a establecer claramente que mientras usted viva esta casa, es suya y únicamente suya. Nadie puede venderla, alquilarla, ni tomar decisiones sobre ella sin su consentimiento. Y vamos a añadir algo más. Se inclinó hacia adelante con una pequeña sonrisa que me dio esperanza. Vamos a establecer una cláusula de indignidad. Si alguno de sus herederos intenta despojarlo de sus bienes en vida, si intenta presionarlo para vender, si no respeta su dignidad y autonomía, esa persona pierde automáticamente su derecho a heredar. Su parte se redistribuirá entre los demás herederos, o si usted lo prefiere puede ir a una institución benéfica de su elección. Me quedé en silencio procesando esas palabras. Era perfecto. Era justo. No era venganza. Era justicia. Era protección. Hay más, continuó Javier. También vamos a preparar un poder notarial muy específico. Usted va a designar a alguien de confianza, a alguien que no sea miembro de su familia inmediata, para que tome decisiones médicas y financieras en su nombre, solo si usted queda incapacitado y solo bajo términos muy específicos. Así nadie puede argumentar que usted no está en sus cabales y tratar de tomar control de sus bienes. ¿Y eso es legal? ¿Pueden mis hijos pelear esto en los tribunales? Completamente legal. Y si lo intentan, perderán. Especialmente si documentamos bien todo. Lo que vamos a hacer ahora es una declaración jurada donde usted explica con sus propias palabras por qué está tomando estas decisiones. Esa declaración quedará sellada con el testamento. Si alguien cuestiona su capacidad mental, tenemos evidencia fechada y verificada de que usted estaba perfectamente lúcido cuando tomó estas decisiones. Pasamos las siguientes 3 horas trabajando en los documentos. Javier me explicaba cada punto, cada cláusula. Me aseguraba de que entendiera todo antes de firmar. Cuando terminamos, firmé con mano firme. El notario puso su sello. Todo quedó registrado legal inapelable. Don Fernando, me dijo, este documento es su escudo. Pero sus hijos deben saber que existe. No tiene que mostrarles los detalles, pero deben saber que usted ha tomado medidas legales. Salí de esa oficina sintiéndome diferente. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía control, tenía dignidad, tenía poder. Llegué a casa cuando el sol se ponía. Las llaves sonaron en la cerradura con ese sonido familiar de miles de entradas después del trabajo.
Ahora entraba a una casa silenciosa. Pero era mi casa, y nadie me la iba a quitar. Esa noche cociné para mí. Huevos revueltos con jamón. Me senté a la mesa de la cocina y comí despacio. Después subí a mi habitación y saqué un sobre grueso. Certificados de nacimiento de mis hijos. Sus primeros dibujos. Fotografías. Dibujos del Día del Padre con letras torcidas. Te quiero, papá. Miré cada uno. Los primeros pasos de Roberto. La graduación de Ana. El premio de matemáticas de Carlos. Momentos donde yo era su héroe. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo dejé de ser su padre para convertirme en un obstáculo? No tenía respuestas. Solo un dolor sordo en el pecho. Pero también tenía un plan. Guardé los documentos viejos y saqué los nuevos. Los leí una vez más. Eran mi armadura, mi protección. Al día siguiente, sábado, llamé a Roberto. Contestó al tercer timbre con voz sorprendida. Papá, Roberto, necesito verte. A ti, a Patricia, a Ana, a Javier. Y si Carlos puede venir desde Barcelona, mejor. El domingo a las 2 de la tarde, en mi casa, hubo un silencio. Pude escuchar a Patricia preguntando en el fondo, ¿qué quiere? ¿Para qué, papá? Para hablar, para aclarar las cosas, para decidir sobre el futuro. ¿Vendrás o no? Otro silencio. Luego, sí. Estaremos ahí. Colgué el teléfono y miré por la ventana. El jardín de Clara estaba hermoso, los rosales florecían. El césped estaba verde y bien cuidado. Todo estaba en orden. Y el domingo todo se aclararía. El domingo mi familia conocería al verdadero Fernando Gutiérrez. No al viejo débil que creían que era, sino al hombre que había construido todo lo que veían con sus propias manos. Al hombre que había sobrevivido a la pobreza, al trabajo duro, a la pérdida del amor de su vida. Al hombre que todavía sabía defenderse. El domingo se acercaba. Y con él la verdad. El domingo llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Me desperté más temprano que de costumbre cerca de las 5 de la mañana. No había dormido bien. Los nervios, la anticipación, todo se mezclaba en mi estómago como un nudo apretado. Desayuné despacio. Café negro o 2 tostadas con aceite de oliva. Las mismas tostadas que había comido miles de veces. Pero ese día sabían diferentes. Sabían a determinación. Me duché con agua caliente dejando que el vapor llenara el baño. Me afeité con cuidado mirándome al espejo. Las arrugas alrededor de mis ojos, las canas en mis cejas, las manchas de edad en mis manos. 72 años me devolvían la mirada. Pero no era un viejo débil el que veía. Era un hombre que sabía lo que valía. Me puse mi mejor traje. El gris oscuro que había usado en el funeral de Clara. La camisa blanca que ella había planchado cientos de veces. La corbata azul marino que me había regalado en nuestro 40º aniversario. Si iba a enfrentarme a mi familia, lo haría con dignidad. A las 11 empecé a preparar la casa. No iba a cocinar. No iba a fingir que esto era una reunión familiar normal. Esto era un asunto serio. Limpié la mesa del comedor. Puse las sillas en orden. Saqué vasos para agua. Nada más. En el centro de la mesa coloqué una carpeta manila. Una carpeta gruesa que contenía todos los documentos que había firmado con el notario. Mi escudo, mi armadura, mi verdad. A la 1:30 sonó el timbre. Miré por la ventana. Era Carlos. Había tomado el primer tren desde Barcelona. Mi hijo menor subía los escalones de la entrada con su mochila al hombro, el pelo revuelto por el viento. Abrí la puerta y nos miramos por un momento largo. «Hola, papá», dijo con voz suave. «Carlos, gracias por venir». Entramos en silencio. Carlos dejó su mochila en el recibidor y me siguió hasta la cocina. Preparé café para los dos. «Papá Roberto me llamó», comenzó sentándose en la mesa de la cocina. Me contó su versión, pero quiero escuchar la tuya. Y se lo conté. Todo. Desde la conversación que había escuchado 3 meses atrás hasta ese domingo terrible. Carlos escuchaba con atención sin interrumpir. Vi cómo su mandíbula se tensaba cuando le hablé de las palabras exactas de Roberto. «No puedo creerlo», murmuró finalmente. «Es decir, sí puedo. Patricia siempre ha sido ambiciosa.
Pero Roberto, es nuestro hermano mayor. Se supone que debería protegerte, no atacarme, terminé por él. Carlos asintió. Tomó un sorbo largo de café. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a ver, todos lo van a ver. A las 2:05 llegó Ana con Javier. Los vi estacionar desde la ventana del salón. Ana se bajó del coche despacio ajustándose el suéter. Javier la tomó del brazo. Parecía que venían a un funeral. Abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. «Papá», dijo Ana, y vi lágrimas en sus ojos. «Papá, yo no sabía que Roberto te había dicho esas cosas. Me lo contó como si tú hubieras reaccionado de forma exagerada, como si él solo hubiera sugerido, «Pasa, hija, siéntense en el comedor, vamos a hablar cuando estén todos». Javier me dio la mano. «Don Fernando». Ana me contó. «Quiero que sepa que yo no estaba de acuerdo con nada de eso». Asentí. Siempre me había caído bien Javier. Era un hombre honesto, trabajador. Cartero de profesión. Nada glamoroso, pero digno. A las 2:00 exactas llegaron Roberto y Patricia. Los vi bajar del coche. Roberto conducía con el rostro serio. Patricia iba arreglada como si fuera a una cena elegante. Maquillaje perfecto, vestido caro, joyas brillando en el sol que había comenzado a salir entre las nubes. Abrí la puerta y nos miramos fijamente. Roberto. «Papá». No hubo abrazo. No hubo beso. Solo ese intercambio frío de palabras. Entraron. Patricia me miró de arriba a abajo, evaluando mi traje, mi postura. Buscando señales de debilidad, no las iba a encontrar. «Pasen al comedor», dije. «Están todos». Cuando entramos al comedor, la tensión era palpable. Carlos estaba de pie junto a la ventana. Ana y Javier sentados en un lado de la mesa. Roberto y Patricia se sentaron al otro lado. Yo tomé mi lugar en la cabecera. Mi lugar. Miré a cada uno de ellos. Mis 3 hijos. El hombre de mi hija. La mujer de mi hijo. Mi familia. «Gracias por venir», comencé. «Los llamé porque necesitamos aclarar algunas cosas». Roberto se aclaró la garganta. «Papá, si es por lo que pasó hace 3 semanas, tal vez fui muy directo, pero mi intención era buena. Solo me preocupo por ti». Patricia asintió. «Fernando, todos nos preocupamos. Esta casa es muy grande. No es egoísmo pensar en soluciones prácticas». «Soluciones prácticas», repetí. «Decirme que venda mi casa y me vaya a un asilo es una solución práctica». «No lo dije exactamente así», protestó Roberto. «Sí lo dijiste, exactamente así. Viejo, vende todo y te vas al asilo». Esas fueron tus palabras textuales. El silencio cayó pesado sobre la mesa. Ana miraba sus manos. Carlos tenía los puños cerrados. Javier se mantenía inmóvil. «Pero no los llamé para recriminar», continué. «Los llamé porque ustedes necesitan saber algo. Necesitan entender quién soy y qué he hecho». Tomé la carpeta manila del centro de la mesa. El sonido del papel rozando contra la madera pareció amplificarse en el silencio. Hace una semana fui a ver a un notario. Un buen notario. Especialista en derecho de familia y sucesiones. Vi cómo Roberto y Patricia intercambiaban una mirada rápida. Una mirada de alarma. Contraté sus servicios para poner en orden mis asuntos legales. Porque resulta que este viejo que Roberto quiere mandar al asilo todavía está muy lúcido. Todavía sabe leer contratos. Todavía sabe proteger lo suyo. Abrí la carpeta. Saqué el primer documento. El Nuevo Testamento. Este es mi testamento nuevo. Firmado, sellado, registrado. Completamente legal e inapelable. Patricia se inclinó hacia adelante. «Fernando, no es necesario que...» «Sí es necesario», la interrumpí con firmeza. «Es muy necesario que todos sepan exactamente cómo están las cosas». Miré directamente a Roberto. «Esta casa que tú ya habías tasado en tu mente en 400,000 euros. Esta casa que ya habías dividido entre ustedes 3. Esta casa sigue siendo mía. Y mientras yo viva, nadie, absolutamente nadie, puede venderla, alquilarla, o tomar decisiones sobre ella sin mi consentimiento expreso». «Eso es obvio, papá», dijo Roberto con impaciencia. «Está a tu nombre». Nadie ha dicho... Déjame terminar. Mi voz cortó el aire como un cuchillo. Hay más. Este testamento tiene una cláusula especial.
Se llama cláusula de indignidad. Vi cómo Patricia palidecía. Ella sabía de leyes. Había estudiado empresariales. Sabía exactamente qué significaba eso. Esta cláusula establece que si alguno de mis herederos intenta de cualquier forma presionarme para vender mis propiedades, si intenta coaccionarme, manipularme o faltarme al respeto de forma grave, esa persona pierde automáticamente su derecho a heredar. Su parte se redistribuirá entre los demás herederos. Roberto se puso de pie de golpe. Esto es absurdo. No puedes castigarnos por preocuparnos por ti. ¡Siéntate! El grito salió de mi boca con una fuerza que no sabía que tenía. Roberto se sentó lentamente con el rostro enrojecido. No es castigo, es protección. Es mi derecho. Y está completamente dentro de la ley. Saqué otro documento de la carpeta. Esto es un poder notarial. He designado a una persona de confianza para que tome decisiones médicas y financieras en mi nombre, solo si quedo incapacitado. Y esa persona no es ninguno de ustedes. ¿Qué? Ana habló por primera vez con voz dolida. Papá, ni siquiera yo. La miré con algo de pena. Ana, tú eres buena, lo sé. Pero estás asada con Javier, y Javier tiene sus propias presiones. Y sobre todo estás influenciada por tu hermano. El otro domingo, cuando Roberto me dijo esas cosas, tú bajaste la mirada. No me defendiste, te quedaste callada. Vi cómo las lágrimas comenzaban a correr por las mejillas de Ana. Javier le pasó el brazo por los hombros. Yo he designado a mi vecina Mercedes Alonso y a mi notario Javier Mendoza como mis representantes legales. Ellos dos de forma conjunta son los únicos que pueden tomar decisiones si yo no puedo hacerlo. Y créanme, las condiciones para determinar incapacidad están muy bien especificadas. No basta con que un médico diga que estoy senil. Se requiere evaluación de 3 especialistas independientes. Patricia se levantó. Esto es ridículo. Estás siendo paranoico. Estás dejando que extraños controlen tu vida en lugar de tu propia familia. No son extraños. Son personas que han demostrado respeto, algo que mi propia familia no me ha dado. Fernando, estás cometiendo un error, insistió Patricia. Los viejos necesitan a su familia, sin nosotros vas a terminar solo, abandonado. Ya estoy solo, dije con calma. Ya estoy abandonado. La diferencia es que ahora lo estoy en mis propios términos. Roberto golpeó la mesa con el puño. Esto es una locura. Papá, piensa en lo que estás haciendo. Nos estás acusando de ser ladrones, de ser malos hijos. No los estoy acusando de nada. Les estoy mostrando las consecuencias de sus acciones. Les estoy diciendo que este viejo que querían mandar al asilo todavía tiene cerebro, todavía tiene dignidad y todavía sabe defenderse. Carlos habló desde la ventana donde había permanecido en silencio todo este tiempo. Papá tiene razón. Todos nos volvimos a mirarlo. Papá tiene toda la razón del mundo, continuó Carlos caminando hacia la mesa. Roberto, tú te pasaste de la raya. Yo no estuve aquí ese domingo, pero he hablado con Ana. Sé lo que dijiste, y estuvo mal. Muy mal. Tú no entiendes la situación, comenzó Roberto. No entiendo. No entiendo que planeabas vender la casa de nuestro padre para pagar la universidad de tus hijos. No entiendo que Patricia quería ese dinero para renovar vuestra casa, para irse de vacaciones a Maldivas, para mantener ese nivel de vida que no pueden pagar. Eso no es cierto, protestó Patricia. Es absolutamente cierto, dijo Carlos con calma. He hablado con tus propios hijos, Roberto. María me contó que mamá Patricia le prometió que pronto tendrían una casa más grande, porque el abuelo iba a vender la suya. Roberto palideció. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Los escuché?, dije entonces. Mi voz sonaba cansada. Hace 3 meses, Roberto, Patricia. Los escuché en mi cocina. Ustedes pensaban que yo estaba arriba, pero bajé las escaleras y los escuché planear todo. Esta casa vale fácilmente 400,000 euros, dijiste, Patricia. Con lo que ha subido el barrio, tal vez más. Y tú, Roberto, dijiste que yo era terco, que no entendía que los vivos son más importantes que los recuerdos. Patricia se hundió en su silla. Roberto miraba la mesa como si quisiera que se lo tragara la tierra. Así que no vengan ahora a decirme que me preocupo de más. No vengan a decirme que soy paranoico.
Yo sé exactamente qué está pasando y me he protegido. Saqué el último documento de la carpeta. Esto es una declaración jurada, firmada ante notario, con fecha y sello. En ella, explico con mis propias palabras y con mi mente completamente lúcida por qué he tomado estas decisiones. Si alguno de ustedes intenta impugnar mi capacidad mental, este documento existe como evidencia de que yo estaba perfectamente bien cuando hice todos estos cambios. Dejé que eso se asentara. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared en el salón. Ahora, continué. Voy a decirles cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Esta casa es mía. Viviré en ella hasta el día que me muera. Nadie me va a presionar. Nadie me va a manipular. Y cuando ese día llegue, cuando yo ya no esté, entonces, y solo entonces, se ejecutará mi testamento. Miré a cada uno de mis hijos. Carlos, tú has sido respetuoso. Tu parte se mantiene igual. 1/3 de todo. Carlos asintió. Ana, tú fallaste en defenderme. Pero te doy una oportunidad. Si demuestras que realmente te importo, tu parte se mantiene. Si no, se reduce. Ana lloraba. Papá, lo siento. Y Roberto. Me volví hacia mi hijo mayor. Tu parte depende de tu comportamiento. Si me respetas y reconoces que lo que hiciste estuvo mal, tendrás tu parte. Si no, nada, completó Patricia con amargura. Esto es chantaje emocional. No, dije. Esto es justicia. Esto es un padre que se niega a ser tratado como basura. Me puse de pie. La reunión había terminado. Pueden irse. La puerta de mi casa siempre estará abierta para quienes vengan con amor. Pero está cerrada para quienes solo ven euros, donde debería haber cariño. Carlos fue el primero en moverse. Caminó hacia mí y me abrazó. Te quiero, papá. Y tienes razón en todo. Ana se levantó despacio, limpiándose las lágrimas. Papá, yo vendré todas las semanas, como debía hacerlo siempre. Javier me dio la mano. Don Fernando, usted es un hombre valiente. Roberto y Patricia seguían sentados. Roberto miraba la mesa. Patricia miraba por la ventana. Finalmente Roberto se levantó. Vámonos, Patricia. No dijo nada más, ni una disculpa, ni un reconocimiento, ni siquiera adiós. Patricia lo siguió, pero antes de salir se volvió hacia mí. Esto no se va a quedar así, Fernando. Esto no se va a quedar así. Sí se va a quedar así, respondí con calma. Porque la ley está de mi lado. Y la dignidad también. Salieron dando un portazo. El sonido resonó en toda la casa. Carlos, Ana, Javier y yo nos quedamos en el comedor. Durante un momento largo nadie habló. Finalmente Ana rompió el silencio. Papá, lo siento mucho. Debí de fen. Ya pasó, la interrumpí suavemente. Lo importante es lo que hagamos de ahora en adelante. ¿De verdad vas a quedarte solo aquí?, preguntó Carlos. No estoy solo, respondí. Tengo vecinos, tengo amigos, tengo mi dignidad, y ahora sé quiénes de mis hijos realmente me quieren. Nos quedamos hablando por 2 horas más. Tomamos café. Ana me contó de sus hijas. Carlos me habló de su nuevo proyecto en Barcelona. Fue agradable. Fue real. Fue lo que debería haber sido todo este tiempo. Cuando finalmente se fueron, cuando cerré la puerta y me quedé solo en mi casa, no sentí tristeza. Sentí paz. Sentí poder. Sentí que Fernando Gutiérrez había ganado la batalla más importante de su vida, la batalla por su propia dignidad. Esa noche no dormí, no por nervios, no por miedo, sino porque cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Roberto. Esa cara que conocía tan bien. La misma cara que había besado cuando era un bebé. La misma cara que había mirado con orgullo el día de su graduación. Pero ahora era la cara de un extraño. Me quedé acostado en la oscuridad mirando el techo. Las sombras danzaban en la pared. Clara decía que parecían bailarinas. Yo solo veía fantasmas. Repetí cada palabra de esa tarde. Cada gesto, cada mirada. ¿Qué hice mal? Trabajé demasiado. ¿Los descuidé? ¿Les di demasiado o no les di suficiente? Me levanté a las 3 de la mañana. Bajé a la cocina descalzo sin encender las luces. Conocía cada escalón, cada crujido de la madera. Esta casa era mi cuerpo.
Sus paredes eran mi piel. Preparé café en la oscuridad. El olor me reconfortó. Me senté en la mesa y dejé que las lágrimas vinieran. Lloré en silencio. Solo lágrimas cayendo en el café caliente. Lloré por el hijo que había perdido. Por Clara. Por no tenerla aquí. Por mí mismo. Por el viejo que me había convertido en los ojos de mis hijos. Las lágrimas cayeron hasta que ya no quedaron más. Hasta que me sentí vacío. Hueco. Entonces vino algo diferente. Algo que no esperaba. Rabia. No la rabia explosiva del domingo cuando los eché de mi casa. Esta era diferente. Era fría. Calculadora. Era la rabia de saber que había dado todo y había recibido traición a cambio. Me quedé sentado ahí hasta que el sol comenzó a salir. Las primeras luces del amanecer entraban tímidas por la ventana de la cocina. Un nuevo día. Otro día sin Clara. Otro día siendo viejo. Otro día siendo solo. Pero no estaba derrotado. El lunes pasó como una bruma. No salí de casa. No contesté el teléfono. Ana llamó 3 veces. Dejó mensajes diciendo que lo sentía, que quería venir a verme. No le devolví las llamadas. Todavía no. Carlos me envió un mensaje desde Barcelona. Papá, estoy orgulloso de ti. Hiciste lo correcto. Eso me dio algo de calma. Al menos uno de mis hijos entendía. Roberto no llamó. Patricia tampoco. Su silencio era elocuente. El martes desperté con un propósito. Me duché. Me vestí. Desayuné mis tostadas y mi café. Y entonces, hice algo que no había hecho en 5 años. Fui al cementerio. La tumba de Clara estaba en la parte vieja del camposanto bajo un sauce llorón. Yo había elegido ese lugar porque a ella le gustaban los árboles. Decía que los árboles eran testigos silenciosos de la vida. Me arrodillé frente a la lápida. Toqué las letras grabadas. Clara Mendoza de Gutiérrez. 1944, 2020. Esposa amada. Madre devota. Ahora descansa en paz. ¿Clara? Comencé hablándole como si estuviera ahí, como si pudiera escucharme. No sé qué hacer, Roberto. Nuestro Roberto. Ya no es el niño que criamos. Se ha convertido en alguien que no reconozco. El viento movió las ramas del sauce. Por un momento casi pude imaginar que era Clara respondiendo. Hice lo que tenía que hacer. Protegí lo nuestro. Protegí esta casa que construimos juntos. Pero duele, Clara. Duele tanto. Un pájaro cantó en algún lugar cercano. El sol estaba alto. La vida continuaba alrededor de esa tumba. La vida siempre continúa. Me pregunto si tú habrías manejado esto mejor. Tú siempre supiste hablar con los niños. Yo solo supe trabajar para ellos. Me quedé ahí por 1 hora. Tal vez más. Perdí la noción del tiempo. Solo yo, esa lápida y los recuerdos de 45 años compartidos. Cuando finalmente me levanté, sentí algo diferente. No paz. Todavía no. Pero sí aceptación. Aceptación de que la vida que había imaginado, la familia que había soñado, ya no existía. Y tenía que aprender a vivir con esa realidad. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de soledad consciente. Me levantaba temprano. Preparaba mi café. Leía el periódico. Caminaba por el parque. Regresaba. Preparaba comida simple. Veía las noticias. Me acostaba. Ana vino el viernes. La vi llegar desde la ventana. Venía sola sin Javier. Traía un ramo de claveles rojos, mis favoritos. Abrí la puerta antes de que tocara el timbre. Papá, Ana. Nos quedamos mirándonos. Sus ojos estaban rojos. Había llorado. Mucho. ¿Puedo pasar? Asentí y me hice a un lado. Nos sentamos en la sala. Ella dejó las flores en la mesa. Ninguno sabía cómo empezar. Papá, he venido todos los días. Has estado aquí. Veía las luces encendidas. Pero no abrías la puerta. Necesitaba tiempo. Lo entiendo. Se retorció las manos en el regazo. Papá, soy una cobarde. El domingo cuando Roberto te dijo esas cosas horribles, yo debí defenderte. Debí pararme y decirle que estaba equivocado. Pero no lo hice.
Bajé la cabeza como una niña asustada. ¿Por qué? La pregunta flotó en el aire. ¿Por qué? Su voz se quebró. Porque tengo miedo de Roberto. Siempre he tenido miedo de él. Desde niña. Él era el hermano mayor, el que mandaba, el que decidía, y yo aprendí a callarme para no causar problemas. Algo en mi pecho se apretó. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo no había notado que mi hija tenía miedo de su propio hermano? Ana, no, déjame terminar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero su voz era firme. Tú nos diste todo, papá. Todo. Pero Roberto siempre quiso más. Y Patricia lo empeoró. Ella viene de una familia con dinero. Su padre tiene empresas. Y desde que se casó con Roberto, él ha intentado alcanzar ese nivel. Ese estilo de vida que no puede pagar con su salario. No sabía. Nadie sabía. Pero yo veía. Veía cómo Patricia comparaba. Cómo miraba nuestra casa cuando mamá estaba viva y decía, ¿cuándo van a renovar? Como si no fuera suficiente. Como si nunca fuera suficiente. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Cuando mamá murió, Patricia le dijo a Roberto que era su oportunidad, que tú estabas solo, que eventualmente necesitarías ayuda, y que cuando ese momento llegara ellos podrían convencerte de vender. Sentí que algo frío recorría mi espalda. ¿Lo planearon desde entonces? No al principio, pero con el tiempo sí. Patricia lo convenció de que era lo mejor. Para todos decía, tú estarías cuidado en una residencia. Ellos tendrían el dinero para pagar las universidades de sus hijos, para comprarse una casa más grande. Y tú lo sabías, sospeché. Pero no quise creer. No quise ver a mi hermano como es. Nos quedamos en silencio. El reloj de pared marcaba los segundos. Tic-toc, tic-toc. Ana, ¿por qué vienes ahora? Por el testamento, porque sabes que puedes perder tu parte. Me miró directamente a los ojos. Vengo porque soy tu hija. Porque te quiero. Porque me avergüenzo de haber sido tan débil. Y porque si pierdo mi herencia pero recupero mi dignidad, y a mi padre entonces no he perdido nada. Algo dentro de mí se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Me levanté despacio y caminé hacia ella. La abracé como no la había abrazado en años. Ella lloró en mi hombro como cuando era niña, y se caía y venía corriendo a que yo la consolara. No vas a perder nada, le susurré. Tú siempre fuiste buena. Solo necesitabas encontrar tu voz. Nos quedamos así largo rato. Padre e hija. Sanando algo que estaba roto. Cuando se fue esa tarde, prometió volver el domingo con sus hijas. Quiero que las niñas pasen tiempo con su abuelo. Quiero que sepan de dónde vienen. Que no todo es dinero y apariencias. La vi irse desde la ventana. Algo pequeño pero importante había sanado. Esa noche volví a mi habitación. Saqué el viejo álbum de fotos. No el que había mirado antes, sino otro. Uno más antiguo. Fotos de cuando yo era joven, mi madre, mi padre, el pueblo donde crecí. Había una foto en particular que busqué. Yo tenía 15 años. Estaba parado junto a mi padre frente a nuestra casa humilde en Ávila. Él tenía el brazo sobre mis hombros. Los dos mirábamos a la cámara con seriedad. Así se retrataba la gente en ese entonces. Sin sonrisas. Pero lo que vi en esa foto me golpeó. La dignidad, la pobreza sí, las ropas remendadas sí, pero también la dignidad. Mi padre se sostenía erguido, con orgullo. Porque era pobre, pero era honesto. Trabajaba duro, y me estaba enseñando a hacer lo mismo. Papá, le dije a esa foto vieja, creo que finalmente entiendo lo que intentabas enseñarme. No se trata de cuánto tienes, se trata de quién eres cuando pierdes todo. Cerré el álbum y me acosté. Por primera vez en una semana sentí que podía dormir. No era paz, no era felicidad, pero era algo. Era aceptación. Aceptación de que había perdido a un hijo. Pero no había perdido mi dignidad. No había herido mi valor como ser humano. No había perdido la certeza de haber hecho lo correcto. Roberto había elegido el dinero. Yo había elegido el respeto. Ana había encontrado su voz.
Carlos siempre tuvo la suya. Y yo, Fernando Gutiérrez, 72 años, viudo, padre de 3, constructor de casas y de vidas, todavía estaba de pie, maltratado sí, traicionado también, pero no vencido, nunca vencido. Cerré los ojos y por primera vez en días no vi la cara de Roberto. Vi la de Clara, joven, sonriente, como el día que la conocí en esa panadería. Y en mi sueño ella me decía lo que necesitaba escuchar. Fernando, hiciste bien. Siempre supiste hacer lo correcto incluso cuando dolía. Dormí profundamente esa noche, sin lágrimas, sin rabia. Solo con el conocimiento de que mañana sería otro día y que yo estaría listo para vivirlo, con dignidad, con fuerza, con la certeza de que aún quedaba mucho Fernando Gutiérrez por vivir. Los días siguientes trajeron una calma extraña. No era felicidad. Era la calma después de la tormenta. Me enfoqué en las cosas pequeñas. Preparar mi café, leer el periódico completo, caminar por el parque observando a las personas. Madres con niños, ancianos, jóvenes corriendo. La vida seguía. Para todos. Doña Mercedes vino el miércoles con una tarta de manzana. Nos sentamos en la cocina y ella no preguntó nada. Solo estuvo ahí. ¿Cómo te fue con Javier?, preguntó finalmente. Bien, hice lo que tenía que hacer. Ella asintió. Los hijos a veces olvidan que sus padres son personas, con sentimientos, con derechos. Tus hijos aprendieron, eventualmente. Al principio estaban furiosos, pero con el tiempo entendieron. Ahora me visitan porque quieren, no porque esperan heredar. Esa diferencia, Fernando, es todo. Tal vez Roberto también entendería. Algún día. O tal vez no. ¿Sabes qué es lo más difícil de envejecer? Mercedes me miró. No es el cuerpo que duele. Es darte cuenta de que las personas que amas pueden decepcionarte. Y que a veces no hay arreglo. Pero también es liberador. Porque cuando aceptas esa verdad, dejas de esperar lo imposible. Y empiezas a valorar lo que sí tienes. Tenía razón. Yo tenía esta casa. Mis memorias con Clara, a Ana, a Carlos, mi salud, mi mente clara, y tenía mi dignidad, esa dignidad que nadie podría quitarme. Esa noche me quedé mirando las fotos en la pared, toda una vida capturada en marcos, momentos congelados. Me pregunté qué fotos quedarían al final, cuáles recordarían quién fui, pero entonces me di cuenta de que eso no importaba. Las fotos son para los que quedan. Yo estaba viviendo ahora. Mañana vendría. Tal vez Roberto llamaría. Tal vez no. Tal vez Ana cumpliría su promesa. No lo sabía. Y estaba bien con eso. La vida no era un cuento de hadas, pero algunos finales eran justos. Y la justicia, aprendí a veces, es mejor que la felicidad. Me acosté con un último recuerdo. Algo que mi padre me dijo cuando dejé el pueblo para venir a Madrid. Fernando, la vida te va a golpear, muchas veces, pero lo que te define no es cuántas veces caes, es cuántas veces te levantas. ¿Y cómo? Si te levantas con rabia, sigues caído. Si te levantas con dignidad, entonces realmente te has levantado. Me levanté con dignidad, papá, me levanté. Al amanecer del lunes siguiente, algo dentro de mí cambió. No fue gradual. Fue como despertar de un sueño largo y confuso. Abrí los ojos y supe exactamente qué tenía que hacer. Si había aprendido algo en 72 años, es que las respuestas no llegan solas. Hay que buscarlas. Hay que crear el camino. Me levanté con una energía que no había sentido en meses. Me duché, me vestí con ropa cómoda y bajé a desayunar. Mientras el café se preparaba, saqué mi libreta vieja. Esa libreta donde Clara y yo anotábamos todo. Gastos, fechas, importantes números de teléfono. Busqué un número específico, un número que no había marcado en años. Alberto Fuentes, mi socio de hace 30 años, el hombre con quien construí más de 50 casas en Madrid. Nos habíamos separado cuando él decidió retirarse y mudarse a Valencia, pero siempre mantuvimos el contacto. Llamadas en Navidad. Felicitaciones de cumpleaños. Marqué el número con dedos que temblaban ligeramente. «Hola». Su voz sonaba más ronca que antes, pero era inconfundible. «Alberto, soy Fernando.
Fernando, qué sorpresa. ¿Cómo estás, viejo amigo? Necesito un favor grande. Hubo una pausa. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Estoy bien. Pero necesito tu ayuda con algo delicado. Le conté todo. No los detalles emocionales, solo los hechos. Roberto. Patricia. El plan de venderme la casa. Las palabras crueles. Los documentos legales que había firmado. Alberto escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, soltó un suspiro largo. Fernando, lo siento mucho. Pero dime qué necesitas de mí. Información. Tú conoces gente en construcción en bienes raíces. Necesito saber cuánto vale realmente mi casa. Y necesito saber si Roberto ha estado haciendo consultas, si ha estado averiguando precios. Eso puedo hacerlo. Dame 2 días. Tengo contactos en Madrid todavía. Gracias, Alberto. No sabes cuánto significa esto. Fernando, somos hermanos de batalla. Construimos medio Madrid juntos. Esto es nada. Colgué sintiendo algo parecido a la esperanza. No sabía qué encontraría, pero necesitaba saber la verdad completa. Los 2 días siguientes fueron tranquilos. Ana vino el martes con mis nietas, Julia y Sofía, de 8 y 6 años. Llenaron la casa con risas. Les mostré los rosales de Clara. Les conté cómo su abuela los cuidaba todos los días. El abuelo está loco, dijo Julia. No está loco, corrigió Sofía. Está enamorado. La maestra dice que cuando amas algo lo cuidas siempre. Ana se quedó a almorzar. Preparamos sándwiches juntos. Papá, dijo Ana, Roberto me llamó. Dejé el cuchillo y estaba furioso. Dijo que lo habías humillado, que estabas actuando como un tirano. ¿Tú qué le dijiste? Que él se lo buscó, que sus palabras fueron imperdonables. ¿Cómo reaccionó? Colgó, pero antes Patricia gritó algo en el fondo. No escuché bien, pero sonaba como amenaza. Asentí. No me sorprendía. Patricia no era de las que aceptaban la derrota. El miércoles por la tarde Alberto llamó. Fernando, encontré cosas que no te van a gustar. Mi estómago se apretó. Dime, tu casa vale efectivamente alrededor de 420,000 euros. El barrio subió mucho. Pero eso ya lo sabías. ¿Qué más? Roberto ha estado haciendo consultas. Hace 6 meses contactó a 3 agencias inmobiliarias diferentes. Les dijo que era para planificación futura, que su padre estaba mayor y eventualmente necesitaría vender. El aire salió de mis pulmones. 6 meses. Antes de ese domingo terrible. Antes de la confrontación. Esto había sido planeado mucho antes de lo que pensaba. ¿Hay más? Continuó Alberto. Una de las agencias me pasó a su contacto. Aparentemente Roberto también preguntó sobre residencias de ancianos, las más baratas que pudiera encontrar. No las buenas, Fernando. Las baratas. Sentí que algo frío recorría mi espalda. Me querían no solo fuera de mi casa. Me querían en el lugar más barato posible. Para maximizar sus ganancias. Algo más. Sí. Patricia tiene deudas. Muchas. Tarjetas de crédito al límite. Un préstamo personal que no pueden pagar. Los hijos en universidades privadas caras. Están al borde de la quiebra, Fernando. Tu casa no era solo codicia, era desesperación. Colgué el teléfono y me quedé sentado en la cocina por largo rato. Toda la rabia que había sentido se transformó en algo diferente. No era satisfacción por tener razón, era tristeza. Profunda tristeza de confirmar que mi hijo me veía como una solución a sus problemas financieros. Esa noche no pude dormir otra vez, pero esta vez no por dolor, sino por decisión. Tenía información. Ahora necesitaba usarla sabiamente. Al día siguiente, jueves, hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi banco y pedí una cita con el gerente. No el empleado del mostrador, el gerente. Me recibió en su oficina. Un hombre joven, tal vez 40 años, con traje impecable y sonrisa profesional. Don Fernando, ¿en qué puedo ayudarlo? Necesito revisar todas mis cuentas. Y necesito crear algo nuevo. Una cuenta específica, con condiciones específicas. Pasamos 2 horas revisando mis finanzas. No era rico, pero tampoco pobre. La pensión de mi trabajo en construcción. Los ahorros de toda una vida.
Inversiones pequeñas pero estables que había hecho siguiendo consejos de Clara. Quiero crear una cuenta de fideicomiso, le dije, para mis nietas, Julia y Sofía. El gerente tomó notas. ¿Cuánto desea depositar inicialmente? 50.000 euros, 25 para cada una. Y configurarlo para que reciban pagos mensuales cuando cumplan 18 años. Para la universidad. Para empezar su vida. ¿Y quién será el fideicomisario? Yo mientras viva. Si muero antes, mi hija Ana. ¿No el padre de las niñas? No, solo Ana. Esto es entre mi hija y yo. El gerente no hizo más preguntas. Profesional hasta el final. Preparó todos los documentos. Firmé. Sellé. Hecho. Cuando salí del banco, el sol estaba alto. Me sentí más liviano. Había encontrado una forma de proteger algo bueno en medio de todo el caos. Mis nietas no sufrirían por los errores de los adultos. Esa tarde, doña Mercedes vino a tomar té. Le conté sobre la cuenta para las niñas. Sabio, dijo con una sonrisa. Muy sabio. Estás pensando en generaciones, no solo en el presente. Aprendí de ti. Dijiste que tus hijos aprendieron. Espero que los míos también. Algunos aprenderán. Otros nunca. Pero al menos tú sabrás que hiciste lo correcto. Me quedé mirando mi taza de té. Las hojas flotaban creando patrones. Clara siempre decía que podía leer el futuro en las hojas de té. Yo nunca creí en eso. Pero ahora deseaba poder. Mercedes, ¿alguna vez dudaste? ¿Alguna vez pensaste que tal vez eras tú el que estaba equivocado? Todos los días al principio. Me preguntaba si era egoísta. Si estaba siendo cruel, pero luego recordaba por qué lo hice, y la paz regresaba. ¿Cuánto tiempo tomó? 6 meses. Tal vez 1 año. Es un duelo, Fernando. Estás de luto por la relación que pensabas que tenías, por el hijo que creías que era. Eso toma tiempo. Tenía razón. Esto era un duelo. No había muerte física, pero había una muerte emocional. La muerte de una ilusión. El viernes por la mañana recibí una llamada inesperada. Era Javier, el esposo de Ana. Don Fernando, podemos hablar solo usted y yo. Pasó algo con Ana. No, ella está bien, pero necesito hablar con usted. Es importante. Accedí a encontrarnos en un café cerca de mi casa. Llegué temprano y lo vi entrar. Javier siempre había sido un hombre tranquilo. No hablaba mucho, pero cuando hablaba valía la pena escuchar. Se sentó frente a mí y pidió un café solo. Don Fernando, vengo a pedirle disculpas. ¿Disculpas por qué? Ese domingo cuando Roberto dijo esas cosas horribles, yo estaba ahí. Y no dije nada. Javier, no, déjeme terminar. Usted siempre me trató bien. Y ese domingo, cuando más lo necesitaba, yo fallé. Ya pasó. No. Necesito que sepa que yo voy a estar ahí para usted. Si necesita algo, lo que sea, Ana y yo vamos a estar presentes. No por herencia, porque es lo correcto. Sentí que algo se apretaba en mi garganta. Gracias, Javier. Eso significa más de lo que crees. Y hay algo más. Bajó la voz. Roberto ha estado llamando a Ana, presionándola, diciéndole que lo apoye, que convenza a usted de cambiar el testamento, que piense en la familia. ¿Y Ana qué dice? Le dice que no, cada vez, pero él no para. Y Patricia está peor. Le mandó mensajes diciendo que si Ana los traiciona, se van a arrepentir. Amenazas. No directas, pero sí, son amenazas veladas. Asentí. Esto confirmaba lo que ya sospechaba. Roberto y Patricia no iban a rendirse fácilmente. Quería que supiera, continuó Javier. Para que esté preparado, no sé qué están planeando, pero algo están tramando. Gracias por avisarme. Nos quedamos hablando 1 hora más. Javier me contó sobre su trabajo en correos, sobre sus sueños de algún día tener una casa propia, sobre cómo amaba a Ana y a las niñas más que a nada. Cuando nos despedimos me dio un abrazo, fuerte, sincero. Cuente conmigo, don Fernando, siempre. Esa tarde de regreso en casa me senté en mi escritorio. El mismo escritorio donde Clara y yo habíamos pagado cuentas durante décadas, donde habíamos planeado vacaciones, donde habíamos firmado la escritura de esta casa. Saqué los documentos del notario. Los leí una vez más. Cada cláusula, cada palabra.
Estaban bien hechos. A prueba de balas, había dicho Javier Mendoza. Pero algo me inquietaba. Las palabras de Javier resonaban. Están tramando algo. Entonces tuve una idea. Una idea que me hizo sonreír por primera vez en días. Llamé al notario, don Fernando. ¿En qué puedo ayudarlo? Necesito añadir algo al testamento, una cláusula más, una que Roberto y Patricia necesitan saber. Escucho. Si en cualquier momento entre ahora y mi muerte alguien intenta declararme incapaz mentalmente sin mi consentimiento, si alguien intenta tomar control de mis bienes por la fuerza legal, esa persona no solo pierde su herencia, también deberá devolver todo lo que alguna vez le di, cada euro que pagué por su educación, cada regalo, todo. Hubo una pausa. Eso es inusual y posiblemente imposible de ejecutar en su totalidad. No me importa si es ejecutable. Importa que exista. Que sepan que existe. Que entiendan que cualquier movimiento en mi contra tendrá consecuencias. Entiendo, lo agregaremos como anexo, firmado y sellado. Colgué sintiendo una extraña mezcla de tristeza y poder. No quería estar en guerra con mi hijo. Pero si la guerra era inevitable, estaría preparado. Esa noche me acosté temprano. Mañana era sábado. Y el sábado Ana traería a las niñas otra vez. Y yo les enseñaría a hacer la receta de galletas de Clara. La vida continuaba. A pesar de todo. La vida continuaba. Y yo, Fernando Gutiérrez, seguía de pie. Más fuerte de lo que nadie imaginaba. Más preparado de lo que nadie esperaba. Porque si algo me había enseñado esta pesadilla, era esto: nunca subestimes a un viejo que ha vivido 72 años. Hemos sobrevivido cosas peores. Y seguiremos sobreviviendo. 6 meses después, todo había cambiado. Y nada había cambiado. Seguía viviendo en mi casa. La misma casa que Roberto había querido venderme. Los rosales de Clara florecían más hermosos que nunca. El jardín estaba impecable. Y yo, a mis 73 años recién cumplidos, seguía de pie. Pero había diferencias importantes. Ana venía 3 veces por semana con las niñas. No por obligación. Venía porque quería. Porque habíamos reconstruido algo que se había roto. Julia y Sofía me llamaban todos los domingos por videollamada para contarme sobre su semana. Habían aprendido la receta de galletas de Clara y ahora las hacían en su casa. Carlos vino de Barcelona 2 veces. La segunda vez trajo a una mujer, Lucía, arquitecta como él. Me la presentó con nerviosismo, como si temiera mi juicio. Pero Lucía era encantadora, inteligente, con los pies en la tierra. Y lo miraba a Carlos de la forma en que Clara me miraba a mí. «Me gusta», le dije a Carlos en privado. «No la dejes ir». Él sonrió. Esa sonrisa que no veía desde que era niño. Javier cumplió su palabra. Venía los sábados a ayudarme con reparaciones pequeñas. Arreglamos la gotera del baño. Pintamos la cerca del jardín. No necesitaba su ayuda, pero entendí que él necesitaba darla. Necesitaba demostrar que sus palabras no eran huecas. Doña Mercedes y yo tomábamos té todos los miércoles. Ella tenía razón sobre todo. El dolor se suavizó con el tiempo. La rabia se transformó en aceptación. Y la aceptación me dio paz. Pero había alguien que faltaba en este cuadro: Roberto. En 6 meses, Roberto no llamó. No vino. No mandó mensaje. Fue como si yo hubiera muerto para él. O más bien como si él hubiera muerto para mí. Patricia tampoco dio señales. Ana me contó que seguían con sus vidas, que las deudas los seguían ahogando, que los hijos estaban en la universidad, pero ellos apenas podían pagar las colegiaturas. ¿Te pidieron dinero?, le pregunté a Ana, indirectamente. Patricia mencionó que sería lindo si los abuelos ayudaran con la educación de sus nietos. ¿Y qué dijiste? Que sus nietos ya tienen un abuelo que se preocupa por su futuro. Y que ese abuelo ya hizo algo al respecto. Se refería a la cuenta de fideicomiso. 50,000 euros que Julia y Sofía recibirían cuando cumplieran 18. Protegidos, seguros, sin importar qué pasara. Una tarde de otoño, mientras regaba las plantas, vi un coche familiar estacionarse frente a mi casa. Era el coche de Roberto. Mi corazón se aceleró. 6 meses de silencio y ahora, esto.
Pero no era Roberto quien bajó del coche. Era María, mi nieta, la hija mayor de Roberto. 19 años, estudiante de medicina, caminó hacia mí despacio. Insegura, como si no supiera si sería bienvenida. Abuelo, María. Nos quedamos mirándonos. Ella tenía los ojos de Clara, los mismos ojos oscuros y expresivos. Vi lágrimas comenzar a formarse. Puedo pasar, siempre. Entramos a la casa. Preparé café. Nos sentamos en la cocina, el mismo lugar donde todo se había roto 6 meses atrás. Abuelo, vine sin que papá lo sepa. Si se entera se va a enojar. Pero necesitaba venir, necesitaba disculparme. Disculparte tú no hiciste nada. Sí hice, no vine antes, me quedé callada. Creí la versión de papá, que tú estabas siendo terco e irracional, que eras injusto con él. Y ahora sé la verdad. Mamá se descuidó y yo escuché una conversación entre ella y papá, sobre cómo este año ha sido difícil porque tú no vendiste la casa, sobre cómo hubieran podido solucionar todos sus problemas si hubieras cooperado. Tomó un sorbo de café con manos temblorosas y me di cuenta, abuelo. Me di cuenta de que nunca fue por preocupación. Fue por dinero. Siempre fue por dinero. María. No, déjame terminar. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Toda mi vida papá me enseñó a valorar el éxito, los títulos, el dinero, la apariencia, pero nunca me enseñó sobre dignidad, sobre respeto. Eso lo aprendí de ti, de las historias que me contabas cuando era niña, de cómo construiste todo de la nada. Tu padre no es malo, está perdido, está equivocado, y yo no quiero ser como él. Estudio medicina porque quiero ayudar a las personas, no para ganar dinero. Quiero ser como tú, trabajar duro, vivir con honor. Sentí que algo se apretaba en mi garganta. Esta niña, esta joven mujer, entendía. Tu padre sabe que piensas así. No, y no puede saberlo. Todavía dependemos de él económicamente, pero cuando me gradúe, cuando pueda sostenerme sola, entonces le diré todo. María, no quiero crear división en tu familia. La división ya existe, abuelo. Tú no la creaste. Papá lo hizo cuando eligió el dinero sobre ti. Pasamos 2 horas hablando. Le conté toda la historia. No la versión filtrada que Roberto le había dado. La verdad completa. Las palabras exactas, los documentos, las investigaciones. Todo. Cuando terminé, María me abrazó. Fuerte. Largo. Gracias por defenderte, abuelo. Me enseñaste que nunca es tarde para tener dignidad. Cuando se fue, me quedé sentado en la cocina hasta que oscureció. Había perdido un hijo, pero había ganado algo más. Había ganado el respeto de una nieta que ahora veía el mundo con ojos más claros. Las semanas siguientes trajeron más cambios. Recibí una carta del notario. Roberto había intentado impugnar el testamento, alegando que yo había sido coercionado, que no estaba en mis cabales cuando firmé, pero el notario estaba preparado. Tenía mi declaración jurada, tenía evidencia fechada, tenía el testimonio del gerente del banco sobre la cuenta de fideicomiso que abrí semanas después demostrando mi claridad mental continua. La impugnación fue rechazada en 2 semanas. Roberto perdió. Y con esa pérdida, vino algo más, una orden judicial prohibiéndole intentar cualquier acción legal adicional sin pruebas médicas sustanciales de 3 especialistas independientes. Era exactamente lo que el notario había diseñado. Una protección a prueba de balas. Ana me lo contó por teléfono. Papá Roberto está furioso. Patricia está peor. Dicen que esto es persecución, que el sistema está en tu contra. No es persecución, es protección. Y el juez lo entendió perfectamente. ¿Es que algún día Roberto entienda? Pensé en esa pregunta, la misma que me había hecho 1000 veces. No lo sé, hija. Sinceramente no lo sé. Espero que sí. Pero no puedo vivir esperando ese día. No puedo poner mi vida en pausa por una disculpa que tal vez nunca llegue. Tengo que vivir ahora, y eso hice. Viví. Me uní a un club de lectura en el centro comunitario.
Éramos 12 personas mayores que nos reuníamos cada 2 semanas para discutir libros. Descubrí que me gustaba leer ficción, historias de aventuras, de lugares lejanos, de vidas diferentes a la mía. Empecé a caminar con un grupo de jubilados en el parque todas las mañanas. Nos llamábamos los madrugadores. Teníamos desde 60 hasta 85 años. Y caminábamos, y reíamos, y compartíamos historias. La vida no era perfecta. Había días grises, días donde extrañaba a Clara tanto que dolía físicamente, días donde deseaba que Roberto tocara mi puerta y pidiera perdón. Pero esos días eran menos frecuentes, y entre ellos había días buenos, días donde Julia me mandaba un dibujo por WhatsApp, días donde Carlos llamaba solo para preguntar cómo estaba, días donde Ana aparecía con una tarta que había horneado. Una tarde de diciembre, un año después de todo, doña Mercedes me invitó a su casa para la cena. Era Nochebuena. «No vas a pasar esta noche solo», me dijo. «Vendrás con nosotros». Su familia me recibió con calidez. Sus hijos, los mismos que una vez quisieron internarla, ahora la trataban con respeto, con amor genuino. Habían aprendido. Durante la cena, uno de sus hijos levantó su copa. «Por mamá», por enseñarnos que el amor real se muestra con respeto, no con control. Todos brindamos. Y en ese momento entendí algo fundamental. Esto no era solo mi historia. Era la historia de todos los que envejecen con dignidad, de todos los que se niegan a ser vistos como cargas, de todos los que dicen, todavía estoy aquí y todavía importo. Esa noche de regreso a casa, la ciudad brillaba con luces navideñas. Las calles estaban llenas de familias, de risas, de vida. Entré a mi casa, la casa que había salvado, la casa que había defendido. Las luces del árbol de Navidad que Ana había insistido en decorar brillaban en la sala. Me serví un whisky pequeño, un lujo que me permitía en ocasiones especiales. Me senté en el sillón de Clara junto a la ventana. «Lo logré, Clara», le dije al aire. No fue fácil. No fue bonito, pero lo logré. Y en el silencio de esa noche, casi pude escuchar su respuesta. «Siempre supe que lo harías, Fernando. Siempre lo supe». A la mañana siguiente, era Navidad. Ana vendría con Javier y las niñas. Carlos llamaría desde Barcelona. María me había mandado un mensaje secreto: «Feliz Navidad, abuelo. Te quiero». La vida seguía. No perfecta, no como la había imaginado, pero mía, auténtica, con dignidad. Y eso al final era todo lo que importaba. La dignidad no tiene edad, el respeto no tiene precio, y el amor verdadero no necesita herencias para probarse. Si mi historia te tocó el corazón, si alguna vez te has sentido invisible o desvalorizado por tu propia familia, quiero que sepas algo: no estás solo, no eres el único, y nunca jamás es demasiado tarde para defender tu dignidad. Aprendí que proteger lo tuyo no es egoísmo, es supervivencia, es amor propio, es reconocer que tu vida, tus años, tus sacrificios valen tanto como los de cualquier otro. Aprendí que algunos hijos olvidan de dónde vienen, pero otros recuerdan. Y esos, los que recuerdan, son los que importan. Aprendí que la familia no siempre es sangre. A veces es la vecina de 84 años que te da el mejor consejo. El yerno que cumple su palabra. Las nietas que te llaman solo para decir te quiero. Aprendí que envejecer no es debilitarse, es acumular sabiduría y usar esa sabiduría para protegerte. Mi consejo para ti, si estás pasando por algo similar, es este: busca ayuda profesional inmediatamente. Un abogado, un notario, alguien que conozca la ley y pueda protegerte. No tengas miedo de dar ese paso. No es traicionar a tu familia, es protegerte a ti mismo. Haz un testamento claro, muy claro, con condiciones específicas si es necesario, y déjalo registrado con todos los sellos legales posibles. Habla con tu banco, asegura tus cuentas. Considera un fideicomiso para tus nietos si quieres protegerlos del caos de los adultos. Documenta todo.
Si alguien te presiona, anótalo. Fecha, hora, testigos. La documentación es poder en los tribunales. Y sobre todo, no te sientas culpable. El amor verdadero no exige que te despojes de todo lo que trabajaste toda tu vida. El amor verdadero respeta. El amor verdadero espera sin presionar. Vívelo con alegría, con dignidad, con la cabeza en alto. Rodéate de personas que te valoren por quien eres, no por lo que tienes. Porque al final lo único que nos llevamos es cómo vivimos. Y yo elegí vivir de pie. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 73 años. Vivo en la casa que construí con mis propias manos. Y cada día que amanece en esta casa es una victoria. Una victoria sobre la codicia, sobre el maltrato, sobre la idea de que los viejos somos invisibles. No somos invisibles, estamos aquí y todavía importamos. Si mi historia te hizo reflexionar, me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Has vivido algo similar? Cuéntamelo. No estás solo en esto. Comparte mi historia con alguien que la necesite escuchar. Con ese padre o madre mayor que está siendo presionado. Con ese amigo que no se atreve a defenderse. Porque cada historia compartida es una luz en la oscuridad. Cada historia de dignidad inspira a otros a defender la suya. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir mi verdad. Gracias por recordarme al escribir esto que valió la pena luchar. La vida es corta. El tiempo es limitado. Pero mientras estemos aquí, mientras respiremos, tenemos derecho a vivirla en nuestros propios términos. Con amor desde Madrid, España. Un abrazo fuerte para todos. Fernando Gutiérrez, 73 años.